Hola hermanos, el día de hoy, 10 de agosto del 2024, vamos, estamos terminando la 18ª semana del tiempo ordinario, sí, porque es sábado de la 18ª semana, pero tenemos fiesta hoy, el patrono de los diáconos, San Lorenzo Mártir. Ok, vamos por partes. Se supone que él era de origen hispano, que su familia había nacido en lo que hoy en día tendría que ser Sevilla, ¿no? O sea, y entonces se trasladan a Roma y estando en Roma, cuando el Papa Sixto II lo elige a él como archidiácono, lo coloca como al frente de todo el manejo del cuidado de los pobres en Roma. Y entonces, esos son los tesoros de la iglesia, ¿no? Y cuando comienza la persecución, recuerden que a partir del año 250-51, con el emperador Decio, comienzan las persecuciones generales. O sea, es decir, hasta ese momento había persecuciones localizadas, que eran más un problema de orden de policía, así como el caso de la Institutio Neronianum, que había sido pues la persecución de Nerón, pero solo fue en Roma, fue focalizada ahí. Y se habían desarrollado efectivamente en varias regiones, en varias de las provincias romanas, había habido, valga la redundancia, algunas persecuciones, llamémosle locales, regionales, muy bien. Pero a partir del emperador Decio, empiezan a darse las persecuciones generales. No hubo persecuciones generales desde ese momento hasta el final de la persecución con Diocleciano, no, sino que hubo momentos de paz, hubo momentos de tranquilidad, hubo momentos en que no se persiguió a los cristianos, pero en el año 258 el emperador Valeriano comienza a perseguir y ataca a la jerarquía, o sea, estaba la mirada puesta en los obispos, en los sacerdotes y en los diáconos. Y entonces San Lorenzo fue capturado junto con el Papa Sixto II. El Papa Sixto II fue martirizado 4 días antes, fue martirizado el 6 de agosto. Y entonces el emperador le dice, bueno, eso es lo que dice la leyenda, ¿no? Pero probablemente debe haber sido un gobernador, aunque fíjense que el testimonio es que generalmente fue Valeriano. Le dice a San Lorenzo, ok, si querés salvar la vida a Lorencito, aquí tenés que traer, porque él, claro, se enteró de que él era el que manejaba las donaciones y todo esto en la iglesia. Y entonces dice, bueno, Lorenzo, tráeme los tesoros de la iglesia. Y entonces le dijo, deme un día y ya regreso. Bueno, y lo que pasa es que la leyenda dice un día, y eso tiene que haber sido después del martirio del Papa Sixto II, ¿no? Y entonces, ¿cómo se llama? Para el 10 de agosto llega Lorenzo con todos los pobres ahí. Y entonces ahí viene el martirio, porque el emperador monta en cólera por la burla y entonces por eso viene. Ahora, la Passio, ¿se acuerdan? Hay diferentes maneras, ¿no? Hay lo que son las actas martiriales, que son propiamente paganas, esas son más fieles, ¿no? Las leyendas se escriben algún tiempo después, y las Passio, que en general son algunos documentos que pretenden generar en el cristiano, en la comunidad cristiana, una cierta ejemplaridad. Entonces, la más antigua de las Passio, de las pasiones de San Lorenzo, recoge que, de hecho, fue San Ambrosio, fíjense, fue San Ambrosio el que cita esto de que él fue quemado en una parrilla. Y entonces, y también además, el tema es que hay un relato bello ahí de cuando a Sixto II lo llevaban al martirio, pues se encuentran Lorenzo con él y les dice, ¿para dónde vas, padre, sin tu hijo? Y entonces, ¿hacia dónde te apresuras? Santo obispo sin tu diácono. Y entonces, tú nunca ofreciste el sacrificio sin tu ministro. ¿Qué te disgustó de mí, padre? Tal vez me consideras indigno. Ponme a prueba para ver si has escogido un ministro indigno para la distribución de la sangre del Señor. Y entonces de ahí viene el asunto. Evidente que la misma Passio cuenta que Sixto le dijo, no, me seguirá más tardecito, ¿no? En fin, fue tan famoso Lorenzo, oigan, vamos, hay cualquier cantidad de homilías de los santos en esta época, bueno, en la época posterior, ¿no? San León Magno tiene una homilía bellísima, bellísima, porque él dice, lo que señala León es que las llamas no pudieron apagar el amor de Cristo. O sea, el fuego lo quemaba, pero era más débil lo que ardía en su interior, pero era más débil en las llamas que lo que ardía en el interior de Lorenzo. Ya les digo, es una cosa bella porque además se le compara,
Por eso el tema no con el otro diácono. El primer diácono, el primer mártir es un diácono, que es San Esteban. Pero ustedes dirán, padre, entonces, ¿por qué se pone a Lorenzo como el patrono de los diáconos? Bueno, ahí hay un detalle que es por el tema del martirio en Roma, normalmente. Bueno, la Basílica de San Lorenzo, fuori le mura, es extramuros, es más allá de la muralla aureliana, ¿cómo se llama? Era una de las basílicas mayores en Roma, ¿ok? Perdió su categoría porque evidentemente no tiene que ver directamente con un apóstol, pero pues, hoy en día fíjense que se sigue visitando. Yo estuve en esa basílica en varias ocasiones. Yo siempre les cuento que cuando me tocó la clase de arqueología, pues entonces la parte que nos pusieron a investigar a un grupo y su servidor en eso era la catacumba que está ahí en San Lorenzo, y ahí está sepultado el Beato Pío IX. Bueno, igual, entonces se supone que el cuerpo de San Lorenzo fue depositado ahí en esa tumba en la Vía Tiburtina, o en la iglesia de Empanisperna, se llama así. Y ahí Constantino fue el que inició esa construcción de esa basílica. Y sí, había sido destruida. Y fíjense que ese era un tema poco delicado porque durante la Segunda Guerra Mundial, en 1943, fue bombardeada, ese barrio fue bombardeado y entonces se destruyó, y la reconstrucción de esa basílica ha costado, ¿no? Y entonces, bueno, igual. Y en el lugar donde está el martirio, porque una cosa es donde depositaron el cuerpo, ahí en la Vía Tiburtina, y donde fue el martirio está en la iglesia de San Lorenzo en Panisperna, que ya les son dos templos diferentes, pero el famoso, llamémosle así, el que era Basílica Mayor, es el que está en la Vía Tiburtina. Bueno, vamos a las lecturas. Son propias porque es una fiesta. Entonces, segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 10. Hermanos, recuerden que el que poco siembra cosecha poco, y el que mucho siembra cosecha mucho. Cada cual dé lo que su corazón le diga, y no de mala gana ni por compromiso, pues Dios ama al que da con alegría. Y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores, a fin de que teniendo siempre todo lo necesario puedan participar generosamente en toda obra buena. Como dice la Escritura, repartió a manos llenas a los pobres, su justicia permanece eternamente. Dios, que proporciona la semilla al sembrador y le da pan para comer, les proporcionará a ustedes una cosecha abundante y multiplicará los frutos de su justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, mucho se utiliza este texto, sobre todo cuando toca hacer colectas y tenemos que hacer en las parroquias allá por la necesidad, ¿me entienden ustedes? No hay tantas situaciones que tenemos que reparar algo, que promover algo para la ayuda a los pobres, alguna obra de caridad, alguna obra de la pastoral samaritana, de la dimensión samaritana. Entonces recuerden que el que poco siembra cosecha poco, y el que mucho siembra cosecha mucho. Cada uno según su corazón, que dé con generosidad, pero sin compromiso. Bueno, igual, entonces, digo esto porque yo lo miro citado tantísimas veces, esta segunda carta a los Corintios. Recuerden que Pablo, la segunda carta a los Corintios, la escribió para defenderse de todos los ataques que le hacían los corintios, ¿no? Lo criticaban y lo juzgaban, y era una cosa horrenda. Y entre uno de los temas era precisamente lo del manejo del dinero. Y Pablo busca una manera ahí de darles un buen aguijonazo, porque ellos que se creían muy sabios, muy inteligentes, ahora demuestren con la caridad. Y entonces lo que está detrás es que se había dado una colecta, sobre todo en la zona de Macedonia, Filipos y Tesalónica, y entonces esa colecta había servido para ayudar a las necesidades de Jerusalén, que estaba pasando un momento muy crítico, muy difícil. Pero entonces de ahí viene el tema. Pablo busca entonces ahora motivar a los corintios para que den. Y entonces, fíjense, él dice, si ustedes son generosos, Dios es generoso con ustedes. Es decir, repartió a manos llenas, su justicia permanece eternamente. Esta cita bella, ¿no? Por eso Dios, que da semilla al sembrador, le da pan para comer. No los va a dejar a ustedes desamparados, porque el Señor va a seguir siendo generoso y va a seguir dando. Siempre, 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 siempre. Bueno, el Evangelio también es propio. Leemos Juan, capítulo 12, versículos del 24 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté,
también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, perdón que voy a arreglar aquí un poquito el escenario. Estaba muy bajito en la imagen de San Lorenzo ahí al fondo. Bueno, ok. Vamos. Hemos estado leyendo Mateo, hemos estado leyendo la reacción posterior a la, ¿cómo se llama?, al primer anuncio de la pasión, la reacción de Pedro, lo que Jesús decía, acuérdense, el que quiera venirse conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, hemos estado en esos textos a lo largo de los últimos días, es muy cierto. Y luego todavía, pues queda esa imagen, ¿no? Ahora, aunque no está exactamente relacionado, yo creo que queda muy bien, ¿no? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Morir a nosotros mismos. Y ayer la idea era renunciar a nosotros mismos, renuncia a sí mismo y sígame, bueno, cargue su cruz y sígame. Ese renunciar es la negación, si lo quieren, de aquello que implica lo que yo pienso que me da vida. Pero negarme a mí mismo es atreverme a morir a aquello que no es de Dios. Es importante, ¿no? O sea, si lo ven desde cualquier perspectiva, es legítimo lo que está pasando. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo para este mundo, pues se asegura para la vida eterna. Niéguese a sí mismo. Es ese proyecto. Por eso, en el fondo de todo esto, el que quiera servirme, que me siga. Así más o menos con lo de ayer, ¿no? Porque para que donde yo esté, también esté también mi servidor. Y el que me sirve, de eso se trata, y está bonito el texto, por eso se pone, ¿no? Por San Lorenzo, porque San Lorenzo era un servidor, era un diácono, es uno que sirve, que estaba sirviendo dentro de la iglesia. Bueno, yo creo que hoy voy a hablar hasta aquí, voy a hacer oración, perdón, ayer sí me emocioné tanto hablando de Santa Edith Stein, que oigan, más de 20 minutos duró la publicación de ayer, oigan, ustedes pongan ahí un reclamo. A mí me da risa porque hay algunos que me han estado diciendo en estos días en privado, padre, ya se fijó que la página, sobre todo la página de YouTube, ¿no? No crece tanto, porque usted no le dice a la gente que le dé like. Y yo más bien he sido de los que les he dicho, yo no ando viendo likes, pero hubo una señora que me dijo algo que se los comparto ahorita antes de hacer la oración, que me hizo pensar, me ha hecho pensar, normal y legítimo, así como me corrigen ustedes, pues está bien, yo tengo derecho a ser corregido, ¿no? Pero ella me decía, padre, mire, a mí me ha hecho mucho bien, y puso el ejemplo de una sobrina de ella que escuchando algunas de las cosas, que no lo que yo digo, algunas de las cosas que yo digo, volvió a la fe. Y me dice, padre, hay mucha gente, porque en estos algoritmos del mundo cibernético, del mundo de las redes, cuando usted le da like a una publicación, eso hace que genere mayor movilidad y eso llega a más gente. Sinceramente les digo, no es por los likes, es por esto que me decía ella y a mí me hace pensar. Yo miro en las publicaciones siempre, si te ha gustado este programa, dale like al final. Y yo, me gusta decirlo, pero me ha dejado pensando esa señora. De verdad que se lo digo, porque digo, tiene su valor. Entonces lo digo un sábado, que es el día en el que menos miran la publicación. Así no van a decir que el padre está haciéndose publicidad gratuita. Para nada, eso no me gusta. Hagamos oración. Señor, tú me pides que no me cuide tanto. Me llamas a tomar riesgos, a no poner mi seguridad en falsos dioses ni en mis éxitos personales, a no guardar mi vida en inversiones propias, que no tienen un fondo en ti. Ayúdame, Señor, a cambiar mi modo de pensar, que yo pueda entender que perdiéndome por ti es como gano la vida verdadera. Tú me llamas a ganar mi vida en el servicio a los necesitados, a ser palabra para los pobres, a dar vista a los ciegos y ser compañía para los que están solos y los que sufren. Quiero ganarte solo a ti, Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y les bendiga a Dios por intercesión de San Lorenzo Mártir, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Felicidades a todos los señores diáconos que hacen tanto bien dentro de la iglesia, sobre todo pienso en los diáconos permanentes, los diáconos transitorios, pues ya vendrá su momento de pues el segundo grado en el sacramento del orden, pero los diáconos permanentes hacen tantísimo bien y hay que agradecerles mucho. Feliz fin de semana para todos.